Se acaba de dar a conocer un modus operandi en cómo las empresas estaban despilfarrando el dinero de los ciudadanos. Aquí en México era bien conocido que el tema de las energías verdes era un robo a diestra y siniestra. Y es que aquí en México en particular se lograron hacer contratos bastante leoninos donde empresas como por ejemplo Iberdrola le vendía al gobierno mexicano, a la CFE, electricidad verde, aunque en la realidad estaba generándose a través de gas natural. Esto a pesar de que la CFE tiene la capacidad de generar electricidad a través de las hidroeléctricas, estas empresas tenían la prioridad para poderle vender supuestamente porque esta energía era más verde que las hidroeléctricas, a pesar de que tiene un mayor costo, a pesar de que era a través de gas natural como se generaba. Bueno, acaba de salir otro escándalo desde mi punto de vista, pero que demuestra la gran estafa que es este tema de las energías verdes, este tema del cambio climático, este tema de la lucha contra el cambio climático y cómo realmente se hizo para que algunos se volvieran más ricos. Y eso que les voy a comentar pasó en Canadá, pero aún así hay que tomarlo en cuenta porque es muy posible que se haya dado, se haya replicado, al final del día era un modus operandi en distintos puntos del mundo. Vamos a hablar de este tema y les voy a explicar el cómo es que se hizo para que al final del día quien pagara, porque parecería que este daño se hizo entre terceros, no, quien termina pagando este daño es la sociedad. Entonces es una forma de robarle a la sociedad. Vamos a hablar de estos temas, si les interesa quédense conmigo y los veo después de la intro. Este video es auspiciado por Cake-Wallet, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya. Muy bien, pues vamos a hablar directamente para ver qué es lo que sucedió o qué es lo que desde mi punto de vista es sumamente indignante. Y es que allá en Canadá hay que acordarnos que Canadá tiene una clase de petróleo bastante, le llaman arenoso. El petróleo en Canadá no se suele encontrar como por ejemplo en pozos donde hay un depósito de petróleo mezclado con gas, mezclado con arena, mezclado con todo tipo de sustancias y de ahí se saca, se extrae, se refina, etcétera. No, en Canadá el petróleo que se encuentra normalmente está mezclado con mucha arena. Entonces, por lo general, tienen que, es bastante contaminante porque es una clase de fracking, tienen que sacarlo a través del fracking, luego refinar, mezclarlo con petróleo más ligero y para poderle estar sacando la arena para diluirlo y ahora sí se refina. Es un proceso un poquito distinto, pero también es mucho más contaminante por el tema del fracking. Ok, ahora imagínate este escenario donde supuestamente Canadá, como los demás países primermundistas, están obsesionados con el tema de las energías verdes. Ellos crearon una cosa que se llaman créditos verdes. ¿Qué es el crédito verde en caso de que no lo sepas? Bueno, normalmente una empresa que se pone, que hace un esfuerzo por dejar de contaminar, podía vender algo que llamaban crédito verde. ¿Qué significaba? O sea, por ejemplo, si yo tengo un carro, vamos a suponer que mi carrito no sé, está sacando, le voy a decir números como ejemplo, pero no significa que sean reales. Mi carro saca como 1 tonelada de dióxido de carbono al año. Eso es lo que está produciendo. Si yo le pongo unos filtros súper fregones y súper de acá avanzados para que ya no emita este dióxido de carbono, en teoría a mí me podrían dar una cantidad de créditos de 1 tonelada de dióxido de carbono al año. ¿Eso qué significa? Que yo lo puedo vender a empresas que realmente están contaminando. ¿Tiene sentido? No. Pero de esta forma se limpiaba y se les daba renombre a las empresas que realmente contaminan cuando ellos se ponían a comprar estos créditos de verdes para decir, mira, la cantidad que yo estoy contaminando, pues realmente ya no contamino tanto porque compré un crédito de alguien que está haciendo el esfuerzo por sacar carbono del sistema, del aire. Eso es prácticamente el sistema de los créditos. No tiene mucho sentido. Lo escuchaste y dijiste, güey, pero sigue contaminando. Sí, en efecto, pero se sienten que ya no contaminan tanto. ¿Cuál es el detalle? Que Shell se puso a vender créditos de carbono, o sea, créditos donde supuestamente estaban aumentando la neutralidad de las emisiones de carbono
Aunque realmente nunca, pero nunca se pusieron a producir esta reducción del carbono. O sea, Shell contaminaba, no ahorraba carbono, no hacía lo que decía que iba a hacer y aún así estaban comprándolo las empresas. De pura entrada, te vas a decir, Aaron, pero entonces, perdón, cada una de estas toneladas de dióxido de carbono se estaba vendiendo en $170. Entonces, vendes, por ejemplo, 5.7 millones de créditos a cada $170. Pues es una buena cantidad de dinero que te van a entregar literalmente por vender servilletas, porque en la práctica eso era lo que estaba vendiendo Shell a empresas que realmente estaban contaminando, como por ejemplo las empresas de Chevron, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Imperial Oil, Suncor Energy, empresas que a través del fracking realmente destruyen el medio ambiente. Entonces, no producían ninguna reducción en las emisiones de carbono. Vendían a $170 el crédito de carbono, vendieron cerca de 5.7, nunca realmente hicieron nada, fue pura servilleta que estaban vendiendo. Y al final del día, ¿cómo es que se da este robo a la ciudadanía? ¿Por qué me atrevo a decir que la ciudadanía es a quien realmente le robaron sin siquiera haberla mencionado en todo este punto? Porque este es el truco de imagínense que es un truco de magia. Nunca hablé de la ciudadanía, ¿se dieron cuenta? Pero quien pagó todo esto fue la ciudadanía. Y este sistema se replica en Europa, se replica en Estados Unidos. En México no tenemos, me parece que no existe como tal este sistema, Obrador no lo implementó. Sí existen los DEG, que es son los DEG, son estos bonos verdes, que es algo similar, pero no existen como tal los créditos de carbono, hasta donde yo tengo entendido. ¿Cómo es que lo paga la ciudadanía? Bien sencillo el tema. Como te dije, las empresas lo compran, pero tú te vas a preguntar, Aaron, ¿y por qué lo querré comprar una empresa? Bueno, lo que no te dije es que esto que compran está siendo subsidiado bajo un esquema de estímulos por el gobierno. Entonces, si la empresa compra estos créditos, el gobierno le reduce los impuestos. Impuestos que al final del día va a terminar de pagar las y los ciudadanos de ese país. Entonces, al final del día, el gobierno está subsidiando con impuestos, o sea, con el dinero de la gente, estas compras a créditos de carbono que realmente nunca se hicieron nada. Entonces, en otras palabras, el gobierno les terminó dando, pues multipliquen 150, vamos a multiplicar más para que nos dé coraje, $160 por 5.7 millones, como 917 millones de dólares. Eso es lo que se robaron. Nunca vendieron nada, servilletas. Yo creo que son las servilletas más caras que se hayan vendido en la historia. Pero bueno, así está. Esos son las ideas woke, las ideas verdes. Yo no estoy, yo estoy a favor de que se cuide el medio ambiente porque se debe de cuidar el medio ambiente por ser limpios. Pero está demostrando cada vez más que tantos esfuerzos por supuestamente ser verdes, por supuestamente tener neutralidad en la emisión de carbono, todo esto ha sido un fraude aquí en México y hasta allá en Canadá. Pero bueno, si les gustó el video, apóyenme con su like, con un comentario, con una suscripción. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho.